8 de octubre del 2020, es un elemento fundamental que tenemos que incorporar. Hemos perdido la comunicación, creo. Secretario, ¿está ahí? Hola, hola. Productos bajos en impacto en carbono, cadenas de suministro sustentables, reglas más estrictas para controlar las emisiones de los vehículos y de otras industrias, incluida la agroalimentaria, y obviamente los etiquetados que tienen que estar reflejando la huella de carbón de las líneas productivas. Esto sin duda abre la puerta a la implementación de restricciones en el comercio que afectan la capacidad de los exportadores de México y por lo tanto es fundamental darle seguimiento para tener una asesoría oportuna. Esta discusión que se llevará a cabo el día de hoy en este webinar claramente nos sirve para darle un kickoff, un arranque oportuno para poder enfrentar los retos de corto plazo que tendremos en la lectura de estas acciones en política pública que se seguirán en Europa. Gracias por darme la oportunidad de hacer el kickoff. Estoy a punto de tomar un avión a la Ciudad de México, pero agradezco mucho a todos ustedes y a Lina Aborus, que será la que presentará el panorama general del panel, y a los 4 panelistas que seguirán presentando los temas en esta presentación, en este webinar. Agradezco a Roger González, a Guillermo Miller, a César Guerra y a Moisés Zabaleta. Gracias y les pido una sincera disculpa porque este viaje a la Ciudad de México no estaba planeado, pero tuvimos que combinarlo con este saludo que para mí era muy importante hacerlos, agradeciendo los esfuerzos tanto de nuestro equipo en ANSLE como en el equipo de Bruselas de Eurapex, por el esfuerzo conjunto que estamos haciendo, que será valiosísimo para México y Europa. Gracias, que tengan buen día y estaré viendo la grabación para poderme enriquecer de los comentarios que ustedes hagan. Hasta luego. Pues muchas gracias, secretario Guajardo. Buen viaje. Durante su exposición, pues yo vi a Lina diciendo que sí con la cabeza cuando el secretario decía que pues venían tiempos complicados. Lina ha asesorado a jefes de Estado, políticos y figuras internacionales. Es directora general de estrategia de Eurofex. Entonces le daría la palabra enseguida para que nos dé un panorama de este tema, por favor. Muchísimas gracias, Jude. Muchísimas gracias, secretario Guajardo. Es un placer de verle a usted esta mañana y buen viaje. Claro, a nombre de Eurofex me da mucho gusto participar en este evento organizado en conjunto con ASLI, nuestros socios estratégicos en México, con quienes tenemos muchos planes a desarrollar en ambos lados del Atlántico. Es un placer trabajar con ustedes, son un gran equipo de profesionales y me gustaría dar gracias a Juan Carlos Baker por todo el trabajo y toda esta organización por este evento. En esta ocasión hablaremos del Pacto Verde Europeo. Tenemos oradores con mucha experiencia en temas regulatorios, de medio ambiente y de comercio, tanto ex negociadores comerciales de México como distinguidos representantes del sector productivo mexicano, quienes nos compartirán sus puntos de vista sobre el plan de la Unión Europea y su impacto en el comercio, particularmente por los intereses mexicanos. Como sabemos, Europa se distingue por marcar tendencias en muchos aspectos de la vida, sea en el campo de las humanidades o la ciencia. Los europeos dejan huella. Son tan orgullosos de sus logros que tratan de explotar sus valores en todo el mundo. En la agenda del cambio climático, esto no es la excepción. La Unión Europea está convencida que para alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de París, tiene que actuar ahora y de manera contundente la sociedad civil en sus 27 Estados miembros demandada en sus gobernantes acciones concretas para aclarar
el paso en favor del planeta. Las medidas en favor del medio ambiente, las medidas en favor del medio ambiente no son nuevas, ya vienen de años atrás. Sin embargo, del Pacto Verde Europeo anunciado por la Comisión Europea en diciembre del año pasado, 2019, conjunta y organiza en una plataforma todos los planes en todos los ámbitos dirigidos a lograr ser el primer continente neutro desde el punto de vista de emisiones de carbono del año 2050. Esta conlleva muchos sacrificios, principalmente del sector productivo y tendrá impactos en los socios comerciales en la Unión Europea. México es un socio importantísimo para Europa al ser su principal mercado en América Latina. Además, México es el primer país con el que la Unión Europea negoció un acuerdo comercial en el continente americano. La modernización de dicho acuerdo está en proceso de ver luz en el Parlamento Europeo y en el Senado mexicano, y está pendiente a ratificar este instrumento, ojalá probablemente el año próximo. Esto pondría a México en una posición aún más privilegiada para dialogar con las instituciones europeas. En este webinar escucharemos en qué consiste el Pacto Verde Europeo, sus potenciales implicaciones en el comercio y en las alternativas para que el sector productivo tome un papel proactivo en ese proceso. Si bien el objetivo de mejorar el medio ambiente en el planeta es muy loable, los gobiernos deben ser muy cuidadosos de no tomar medidas que limiten innecesariamente el comercio. A pesar de los compromisos en el OMC y los acuerdos del comercio libre. El usar de la bandera verde como excusa para bloquear el comercio no es nuevo. Hay muchos ejemplos en donde los intereses proteccionistas se disfrazan en la agenda ambiental para concretar sus fines. Y México ha sido directamente afectado, por ejemplo, en el caso del atún delfín con Estados Unidos. En conclusión, la Unión Europea está implementar medidas en el marco de su Pacto Verde que tratan un impacto en la forma de hacer las cosas en todo el mundo. El vacío que dejó este tiempo Estados Unidos al renunciar al Acuerdo de París hace inevitable que actores como la Unión Europea retomen el liderazgo. Hoy es Europa, pero muchos países seguirán el ejemplo en medidas similares. Es necesario conocer y analizar lo que está sucediendo en la Unión Europea para estar presente en la discusión. Jude, finalmente me puedo dejar de mencionar que otro rubro en donde se requiere avanzar y Europa es un punto de lanza es el tema de género. Reconozco la enorme calidad de los oradores, pero me encantaría ver más mujeres participando en este tipo de eventos en el futuro, en un taller pendiente en muchos ámbitos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y otra vez más muchas gracias al equipo de ASDE Consultores, a Juan Carlos Baker otra vez y a mi equipo también y a mi director de Comercio Internacional y nuestro partner César Guerra. Estoy pendiente a vuestras cuestiones y preguntas al final. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lina. Pues ahora damos la palabra, por favor, como decía Lina, a César Guerra, director de política comercial de Eurafex, que también pues conoce este tema como nadie porque fue jefe negociador de México en el Tratado de la Unión Europea. Entonces, me gustaría darte la palabra, César. Muchas gracias. ¿Me escuchan entonces? Perfecto. Sí, perfectamente. Muy bien. He preparado unas láminas. No sé si, bueno, ya las tiene por ahí el equipo de ASLI. Si no, voy a compartir pantalla en un momento más. Primeramente, pues el Pacto Verde no tiene precedente alguno. Es el proyecto más ambicioso de una región, en este caso casi todo un continente, en favor del medio ambiente. Si para los conocedores, cuando la Unión Europea estableció REACH, que es el programa que regula el sector químico en Europa hace más de una década, en ese entonces fue toda una revolución, la implementación del Pacto Verde Europeo lo va a superar ampliamente. El Pacto Verde Europeo, como ya lo mencionaba Lina, se anunció en diciembre de 2019 por la, en ese entonces, recién llegada Comisión Europea, como el proyecto más ambicioso en materia ambiental jamás emprendido. El objetivo es convertirse en el primer continente neutral en emisiones de gases de carbono para el año 2005. Y para conseguirlo, el plan es reducir sus emisiones en un 55% para el año 2030. De hecho, el Parlamento Europeo está empujando para que esta cifra sea mayor, sea del 60%, en relación con las emisiones base de 1999. Y para ello aprobaron la Ley del Clima recientemente. Algunos partidos políticos ya han alertado del impacto que podría tener para las empresas y los empleos si no se hace de manera cuidadosa. Pero por otro lado, se busca también que el corte para el 2030, como ya dije, sea de hasta el 60% y es algo que todavía están explorando. Por la magnitud de esta decisión, las implicaciones para la vida cotidiana en Europa serán gigantescas. Por principio, todas las leyes y reglamentos se revisarán a la luz de su contribución al Pacto Verde Europeo, incluyendo las más mínimas regulaciones. Las propuestas incluyen 50 acciones que emanan de 10 pilares. Me voy a referir a los pilares más importantes. Podríamos regresar una lámina, por favor. En esta pequeña lámina se pueden ver los principales objetivos de la Unión Europea. Y del lado derecho identifiqué los más importantes desde mi punto de vista que podrían tener los mayores efectos en el comercio. Tienen que ver con energía y transporte, de la granja a la mesa, que tiene que ver con la política agrícola de la Unión Europea, la economía circular, la biodiversidad y el mecanismo de ajuste en frontera. Voy a comenzar con la primera, que es biodiversidad. Tiene impacto directo, está en la siguiente lámina, en los productos agropecuarios. La biodiversidad está vinculada con la deforestación y más allá de que la Unión Europea tiene como objetivo plantar 3.000 millones de árboles para el año 2030, uno de sus objetivos también es el reducir el impacto que tiene la deforestación en los productos importados en su territorio. Y hay algunos productos que ya se mencionan en las instituciones europeas como que tienen el mayor impacto en la deforestación. Entre ellos incluyen al café, al cacao, la carne de res, el aceite de palma, la soya, el aguacate, los mangos y las berries. Sobre este pilar ya hay propuestas que se están discutiendo, que están de hecho a consultas públicas. Hay una consulta pública que termina en diciembre. Hay un cuestionario donde preguntan a los interesados
qué tipo de medidas son las que deben tomar la Unión Europea para evitar la deforestación o reducir el impacto de la deforestación por las importaciones en Europa. Y va desde las más suaves, como simplemente mejorar la información contenida en el etiquetado para que el consumidor tome las mejores decisiones de su punto de vista. La que tiene mayor apoyo por parte, por lo menos, por parte del Parlamento Europeo, y hay estudios serios de la Comisión Europea, es el utilizar la debida diligencia de manera obligatoria, que implicaría que los importadores o los usuarios de esos bienes se aseguren que no tienen rastros de deforestación o de trabajo infantil o de otro tipo de situaciones sociales como violación de derechos humanos a pueblos indígenas. O otra posible medida puede ser restricciones directamente en frontera, donde hay normas que establecería la Unión Europea y si no se cumplen estas normas, el producto no podría entrar. Sin embargo, pues eso también es oneroso por los temas de certificación y verificación que implicaría. Entonces, esta medida está sujeta a discusión. Todavía no se conoce cómo la van a implementar, cuáles son las medidas, a qué productos van a afectar y cómo es que aplicaría a los bienes que se producen en Europa para que no haya incompatibilidad con las reglas comerciales internacionales. Estas consultas terminan en diciembre y en base a la información que recibe la Unión Europea, propondrán medidas a partir del segundo o durante el segundo trimestre del próximo año, con miras a tener medidas finales a implementar durante el próximo año. Si vamos a la que sigue, este pilar está muy ligado al tema de la biodiversidad porque tiene que ver cómo es que vislumbra la Unión Europea que sería el campo a partir del Pacto Verde. Propone una serie de medidas como que por lo menos el 25% de la producción debe ser orgánica, actualmente es menos del 10%. Buscan reducir los pesticidas químicos en por lo menos 50% y de fertilizantes de 20% para el año 2030. Lo que se busca es sustituir los químicos para tener pesticidas o productos más biológicos. Reducir el uso de antibióticos y revisar las regulaciones de bienestar animal. E incluir en el etiquetado, de nuevo, información sobre el origen y la forma de producción del bien para que sea el consumidor el que decida si ese producto le conviene comprar o no de acuerdo a sus propios valores. Aquí el tema es que las importaciones que haga la Unión Europea de estos productos tienen que cumplir con los mismos estándares. Para cumplir con estos nuevos estándares va a ser más caro. Ya se vislumbra que la Unión Europea tiene contemplado utilizar una buena parte de su presupuesto agrícola para que sus productores más necesitados puedan cumplir con las nuevas condiciones. Vamos a la que sigue. Este otro pilar, economía circular, pues el objetivo es minimizar los desperdicios, incrementando la durabilidad de los bienes. Lo que busca la Unión Europea es reforzar la recuperación de baterías de equipos electrónicos, los autos inteligentes, de tal manera que se permita la recuperación programada de materiales esenciales como pudiera ser el aluminio, reducir el desperdicio de los empaques y que esto incluye minimizar el uso del plástico. En resumen, la idea es reducir la huella en el ambiente que deja el consumidor. Esto lo estoy pasando relativamente rápido, igual que de la granja a la mesa, porque sé que Moisés Zabaleta va a profundizar un poco más en estos dos temas. Vamos a la que sigue. En energía y transporte, estos son los pilares más importantes del Pacto Verde. La Unión Europea reconoce que el 75% de las emisiones de carbono de la Unión Europea se derivan de la actividad del transporte. Lo que buscan es descarbonizar aún más su sistema. De hecho, ya han hecho esfuerzos. Tienen una directiva de energía renovable, o como se le conoce por sus siglas en inglés, el RED II, donde ya promueven el uso de biocombustibles, pero esta ya quedó obsoleta.
Actualmente, Indonesia tiene una demanda ante la Unión Europea por la discriminación al aceite de palma. Es decir, sí hay se promueve el uso de biocombustibles, sin embargo, dejan al aceite de palma fuera de los beneficios de esta promoción por considerarlo que afecta la deforestación y por lo mismo no hace bien al medio ambiente. Es un tema que los propios europeos ya tenían considerado revisar, pero lo tomarían en cuenta ahora que van a aprovechar el que están reformando su agenda ambiental por el Pacto Verde. Los retos para la industria de la aviación y el transporte marítimo son tales que requerirían una reducción del 90% de sus emisiones para el año 2050. Y para ello, la Comisión Europea busca que el precio de los combustibles se vea mejor reflejado de acuerdo a su huella ambiental. Entonces, se espera que los precios de los combustibles sean más altos. En resumen, esto lleva a que se debe mudar a nuevas tecnologías, por ejemplo, autos eléctricos, y se está desarrollando la energía a base de hidrógeno. La que sigue, por favor. Este mecanismo de ajuste en frontera es muy controvertido. No es un pilar como tal del Pacto Verde Europeo, pero es un elemento esencial para hacerlo, para que el Pacto Verde Europeo funcione desde el punto de vista de comercio. Lo que buscan las instituciones europeas cuando discuten un mecanismo de ajuste en frontera por el uso de carbono es permitir a sus productores competir en el mercado europeo cobrando por la huella de carbono. Es decir, los costos adicionales que implica implementar un Pacto Verde Europeo los va a dejar en desventaja frente a terceros en el propio mercado europeo. Lo que se busca es ajustar la competencia de estos productos elaborados con estándares más altos. Al ser más oneroso, habría la tentación para las empresas europeas a producir desde fuera de la Unión Europea para exportar sus productos, con estándares ambientales más bajos. En ese sentido, se busca un mecanismo para nivelar el hecho de que se produce algo con estándares más bajos y que es más barato. Se habla de que los sectores que estarían siendo objeto de estas medidas, por lo menos serían el cemento, el acero, el aluminio y los químicos. No se sabe, pero es parte de lo que se está discutiendo, si el combustible que se utiliza o el carbono que emite el transporte de mercancías pudiera ser considerado en este mecanismo de ajuste. Este ajuste podría tomar la forma de aranceles o de impuestos internos, y lo que sería, como dije, es compensar por las diferencias en el uso de energías limpias para evitar lo que aquí le llaman el carbon leakage. Al igual que en el tema de deforestación, las consultas públicas ya comenzaron, de hecho están muy avanzadas y concluyen a finales de este mes. Y se espera que las propuestas de medida aparezcan a principios del próximo año. La que sigue, por favor. Finalmente, tengo dos láminas para concluir esta presentación. Es evidente que el Pacto Verde va a afectar el comercio de las mercancías, sea porque los productos agropecuarios generan deforestación o porque utilizaron pesticidas que ya no son permitidos en la Unión Europea, o si son productos industriales, pues tendrán que observar los empaques, o los impuestos en frontera si es que utilizaron energía con estándares más bajos en su proceso de producción. Todo esto, además de tener un motivo ambiental, también lleva a pensar que siempre va a haber la tentación de imponer trabas a las importaciones. Es decir, los que tienen una agenda proteccionista pudieran utilizar estos trabajos y ver realizada su agenda. Como mencioné en las láminas pasadas, está el caso de Indonesia, donde lleva a la Unión Europea
a un panel de solución de diferencias en la OMC por aceite de palma. Veremos qué opina la OMC, si el artículo 20 de excepciones generales protege a la Unión Europea por tratarse de un motivo ambiental, o si estiman que las medidas de la Unión Europea, más allá de proteger el ambiente, buscaban también proteger a los productores de oleaginosas en Europa, para protegerlos de las exportaciones que hacen Malasia, Indonesia y otros países de aceite de palma de manera muy eficiente. Una reflexión es, si el Pacto Verde implica que va a ser más difícil producir en la Unión Europea, lo natural es que haya medidas para proteger a su industria, para emparejar el terreno. Es decir, va a ser más costoso producir en la Unión Europea para hacerlo más limpio. Si los demás países no lo hacen, pues tendrán que enfrentar cierto tipo de medidas, porque de lo contrario el sistema no funciona. No, simplemente dejaría de producirse en Europa si este sistema no evoluciona de la forma en que la Unión Europea lo está previendo que sea verde. Finalmente, en la última lámina, algunas recomendaciones para concluir mi presentación. El Pacto Verde empezó ya con la discusión de algunas medidas este año, y se espera, como ya lo comenté, que a partir del próximo año y por lo menos hasta el año 2024, todas las medidas que están alrededor para cristalizar el Pacto Verde Europeo se van a ir implementando en los próximos 5 años. Para ello, se tiene que dar seguimiento al desarrollo de las distintas iniciativas que van a ir surgiendo. Todos los días hay propuestas nuevas de mayor o menor calado. Hay que detectar y analizar las medidas que pudieran afectar al comercio, y está la oportunidad presente para actuar participando en la discusión en Bruselas a través de las consultas públicas, a través de los interlocutores que se encuentran en Bruselas, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, los Estados miembros, las ONGs, la academia, las asociaciones de empresas europeas, que también tienen su voz y que también están preocupadas por lo que está pasando, porque la agenda va más hacia lo ambiental, sin a veces observar los efectos que podría tener en la producción y en el empleo. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Con eso queda muy claro que eso es realmente un asunto que va, o sea, que podría detonar en represalias o más proteccionismo, muchos más costos. Se ve súper serio. Ahora me gustaría invitar a Moisés Zabaleta, director de estrategia de Ansley y otro negociador muy veterano, muy experimentado, para que nos explique su visión. Sí, muchas gracias, Jude, y muchas gracias a todos los participantes en este evento. Si pudiesen poner, por favor, la presentación. Bueno, mientras viene la presentación, creo que es importante destacar aquí dos cosas. La primera de ellas es que si bien las iniciativas que se van a desarrollar en la Unión Europea van a tener como base las leyes, la siguiente, por favor, las leyes que se definan para cada una de las estrategias que se está determinando en el Pacto Verde, es importante que se monitoree toda la estructura jurídica que tiene la Unión Europea, a través de las cuales puede ejecutar estas medidas, ¿no? Porque pueden ser a través de reglamentos, directivas, decisiones, resoluciones, incluso recomendaciones que son a nivel voluntario, pero que de alguna manera
pueden considerarse como obligatorias y por lo tanto pueden tener determinado impacto. Entonces, de aquí al 2024 es muy importante identificar cuál va a ser el marco regulatorio a través del cual estas medidas se van desarrollando. Siguiente, por favor. Y por otra parte es importante destacar que como bien lo dijo César, existen prácticamente dos vertientes dentro del Pacto Verde. Uno, el dedicado realmente a la parte de transición e integración del sistema energético, y el segundo, la parte del deterioro del ambiente y protección a la biodiversidad. Si bien la ley del clima no especifica de manera específica cuáles van a ser desarrollar todas las medidas que se establecen para lograr los objetivos de neutralización o climática para el 2050, es importante que se vaya revisando cómo va evolucionando la ejecución e implementación de las disposiciones, ya que a partir de estas consultas públicas que se están haciendo, se va a determinar si, cuál va a ser exactamente el marco jurídico que se va a adoptar. En el caso específico de las estrategias para la protección a la biodiversidad o la protección al medio ambiente, siguiente, por favor. Aquí voy a dar una ejemplificación específica de cuáles son los reglamentos o regulaciones que se pretenden establecer, por ejemplo, en el caso del plan de acción de la granja a la mesa, que no solamente tienen que ver con cuestiones de métodos de producción conexos, sino también tiene que ver con información al consumidor. Y que evidentemente al momento de que se establezcan estas regulaciones, pues se tiene que dar la manera de cómo esto va a impactar en los procesos productivos de las empresas, y también la manera en cómo se van a comercializar estos productos, ¿no? Por ejemplo, el etiquetado obligatorio para establecer propiedades nutritivas en la parte frontal de los envases, o el etiquetado de alimentos sostenibles, implicará un cambio, una modificación de los productores de alimentos para efecto de poder cumplir con estas regulaciones, y por lo tanto implicaría costos adicionales para las empresas. Siguiente, por favor. En el caso de la economía circular, pues aquí tiene dos elementos. Un elemento que es a nivel horizontal, que aplica a todos los sectores en general, y también hay medidas que se proponen que aplican a sectores específicos. O sea, por ejemplo, se pretende establecer una legislación de productos sostenibles en la cual se va a requerir que los productos tengan una mayor durabilidad, que puedan ser fáciles de reutilizar, que pueda haber reparaciones en los productos y que se puedan reciclar. Pero a la vez va a implicar también que haya un cambio en los procesos productivos de las empresas, dado de que pues ya esta tendencia que existía de tener productos mucho menos durables y que vayan más hacia la parte tecnológica o hacia la parte de moda, va a tratar de cambiar. Y evidentemente también va a haber implicaciones porque la información que se le tiene que dar al consumidor debe de ser mucho más clara y precisa, ¿no? O sea, el consumidor debe tener información respecto a la manera de cómo reparar sus productos, la durabilidad esperada, la manera en cómo los argumentos que se tienen respecto a los componentes ecológicos que tenga el producto. Y esto, pues evidentemente va a traer que haya reglamentos técnicos que tengan información para el consumidor, y que esta información puede estar posiblemente en etiquetas, posiblemente en los folletos o información específica que acompaña a los productos. Entonces, esto también va a implicar determinados gastos para las empresas al momento de que vayan a comercializar los productos, ¿no? El manejo de residuos también es
una legislación que puede tener impacto y que posiblemente, si bien la mayor parte de las regulaciones que se establezcan en este aspecto van a implicar cuestiones dentro de Europa, es importante destacar que hay propuestas en las que se establece de que no solamente se van a revisar la presencia de residuos en material reciclado, sino también la presencia de estos residuos en los artículos que incorporen estos materiales reciclados y por lo tanto también tendrían que aplicar a los productos que importe la Unión Europea. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver aquí cómo hay disposiciones específicas para sectores concretos en el plan de acción de la economía circular que impactan de manera directa a ciertos sectores y que evidentemente va a tener un impacto en el comercio con la Unión Europea, ¿no? O sea, por ejemplo, las cuestiones de electrónicos, en donde va a haber restricciones al uso de determinadas sustancias, en plásticos, donde va a haber requisitos sobre el contenido reciclado, la reducción de residuos, disposiciones específicas que va a existir sobre microplásticos, bioplásticos y plásticos biodegradables. En textiles, por ejemplo, se va a impulsar la reutilización textil y va a haber prácticas de cuestiones sostenibles en donde se produzca con menos agua o no haya el uso de sustancias para el teñido o el estampado de determinados tejidos, ¿no? Pero aquí lo importante destacar, siguiente por favor, lo importante destacar también aquí en la nueva estrategia industrial es de que aquí, si bien esta estrategia industrial está enfocada a tener una mayor competitividad en la industria europea y a que haya de determinado momento un mejor enfoque para una mejor producción por parte de las empresas y que de cierta manera existen ya disposiciones específicas para apoyo a las pequeñas y medianas empresas, todavía hay determinadas preocupaciones y están en discusiones determinados temas de si se incorporan o no se incorporan elementos específicos dentro de esta acción de la nueva estrategia industrial que tienen que ver con cuestión de propiedad intelectual, con cuestiones de mecanismos de defensa, en donde se pretende adoptar un marco jurídico para que haya una igualdad de condiciones a nivel internacional o que haya elementos que puedan reforzar las normas internacionales en materia de defensa comercial. E incluso hay disposiciones o propuestas en las cuales se determina que se pueden abordar cuestiones de contratación pública para un acceso mejor o más recíproco en los mercados internacionales. Entonces, todo esto es importante que se le dé seguimiento, que haya un monitoreo específico en cada una de las discusiones que se da en los temas con el fin de que la industria pueda estar informada respecto a exactamente cómo van a estar las iniciativas que se van a trabajar de aquí al 2024. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, si bien las discusiones que se han dado en esta materia en Europa, la mayor parte de las discusiones, pues evidentemente tienen que ver con los mecanismos internos que tiene la Unión Europea para hacer el proceso de consulta. Y los países pueden participar a través de sus importadores o las asociaciones hermanas o las partes interesadas que existan en Europa. Y también se podría hacer ya cuando las iniciativas estén como propuestas, pues tienen que cumplir con las disposiciones establecidas en OMC para su notificación y su tiempo para poder dar comentarios. También es importante aquí que se tome en cuenta lo que se establece en el Tratado de Libre Comercio. El TLC vigente pues no da mucho margen porque solamente se confirman derechos y obligaciones de los acuerdos de OMC, pero en el TLC modernizado hay 3 capítulos importantes a través de los cuales se pueda participar de manera directa en el desarrollo
o emisión de estas iniciativas, ¿no? Es a través del capítulo de obstáculos técnicos al comercio, el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias y el capítulo de buenas prácticas regulatorias que están en el tratado. Pero evidentemente, pues en estos momentos, hasta que no se haya firmado y se dé la implementación, pues no va a ser posible hacer uso de todas estas disposiciones que tenemos ahorita. No obstante, sí, la OMC pues, da la posibilidad de que se pueda participar, pero no de una forma tan directa como las disposiciones que están en el TLC modernizado. Y finalmente, simplemente en la siguiente lámina se pueden dar algunas conclusiones de que pues estas medidas tendrán un efecto horizontal y un efecto particular para determinados sectores. Es importante dar un seguimiento puntual al proceso regulatorio bajo el cual se ejecutarán estas medidas y se harán las iniciativas. Evidentemente, al momento de que se determinen ya todas las disposiciones para ejecutar el plan verde, va a haber un cambio sistémico en la manera de realizar el intercambio de mercancías en la región, incluyendo la aplicación de medidas en aduana, y por lo tanto se requiere una coordinación industrial y una participación activa en el proceso de discusión y en el proceso de elaboración de todas estas iniciativas para que no resulten un obstáculo innecesario al comercio. Muchas gracias. Perdón, estuve en mute. Muchas gracias, Moisés. Muy interesante los alcances de este pacto. Realmente son, como acabas de decir, horizontales y van a afectar a todos los sectores. Ahora me gustaría invitar a Guillermo Miller, el vicepresidente de Comercio Internacional del ANIC, la Asociación de Química, de productores de química, también un experto negociador, y sus áreas de experiencia incluyen barreras técnicas al comercio, que creo que viene muy al punto. Entonces, Guillermo, por favor. Muchas gracias, Jud. Muy buenos días a todos ustedes. También muchas gracias al doctor Ildefonso Guajardo, a la señora Lina Burs, por supuesto al embajador Roberto Zapata, Juan Carlos Beike, a Moisés Zabaleta y a todo el equipo de ANSDE y Eurafex por la invitación a participar en este seminario, en este webinar. Sin duda, el Pacto Europeo es una iniciativa que mantiene atenta a la industria química. Ya hemos pasado en este sector por otras iniciativas de regulación en la Unión Europea que han tenido un impacto sobre el comercio y que eventualmente han sido una plataforma para que en otras regiones se adopten este tipo de restricciones, tal como lo decía ya Lina en su intervención. Es cierto que la Unión Europea marca tendencia con respecto a las regulaciones no arancelarias y sobre todo en el área ambiental. Es sin duda esta nueva iniciativa de regulación, algo que nos debería mantener a todos los industriales y al sector productivo en lo particular o en general atentos a lo que suceda. El motivo de la presentación es platicarles un poquito qué hemos enfrentado en la industria química en otro tipo de regulaciones y una en lo particular que se conoce como REACH. El REACH es el registro, evaluación y aprobación de productos químicos. Ya está en vigor. No es nuevo. En realidad lleva ya algunos años en vigor y hemos tenido que vivir con los efectos de esta regulación. Al inicio, quisiera platicarles un poquito qué hicimos en la industria química para atender esta preocupación. Cuando la Unión Europea lanza la iniciativa, los objetivos que persigue es mejorar la protección a la salud humana y al medio ambiente, pero también fomentar la competitividad e innovación en la industria química. Bueno, el segundo punto todavía está por verse y el primer punto, no existen evaluaciones claras de que se haya realmente alcanzado. Expresamente se exige para un número determinado de sustancias químicas el que haya un registro en la Unión Europea. Ese registro se debe hacer ante ante ECA, que es el European Chemicals Agency,
Y aquí sin duda vale la pena mencionar que este registro debe hacerse por una entidad de la Unión Europea, de tal forma que las empresas en México o generan una alianza con una empresa en la Unión Europea o usan una empresa que ya tuvieran en la Unión Europea o pues crean una, pero tiene que hacerse a través de una entidad en la Unión. Eso implica en sí mismo ya una restricción. También se requiere de una evaluación por parte de esta misma agencia con respecto a esas sustancias químicas. La agencia emite un listado de las sustancias y sus restricciones, las cuales son actualizadas eventualmente o tienen la posibilidad de ser actualizadas eventualmente, pero pues, no está plenamente determinado cómo son los procedimientos para ingresar o retirar sustancias de esta regulación no arancelaria. Se requiere que cumplan ciertos requisitos, se requiere que haya un análisis con respecto a la información y que ésta sea congruente y completa. Y sin duda, esto puede requerir, o la Unión Europea tiene la facultad de consultar a su industria y a expertos previo a la aprobación. Por supuesto, pues la industria química en la Unión Europea siempre tendrá la posibilidad de opinar cuál es este proceso de evaluación, lo cual nos pone en México y en el resto del mundo en una desventaja, toda vez que nosotros no tenemos una facultad expresa en términos de esta evaluación. Y finalmente, ECA, o la agencia a la que me he referido, debe otorgar una autorización para acceder al mercado de la Unión Europea. Y aquí claramente expresa que no se podrá fabricar, importar o comercializar cualquier sustancia que no esté registrada. Debe garantizar el funcionamiento del mercado, confirmar que el producto es seguro y, sin duda, generar un programa de sustitución de nuevas tecnologías. Es decir, ya genera, digamos, como lo veo yo, son los primeros pasos hacia los cambios en la tecnología e innovación a los que se refería ya César y Moisés en sus intervenciones previas. Bueno, las sustancias que estaban incluidas en REACH por parte de ECA me parece que requerirían un mayor análisis y una mayor certidumbre con respecto a los resultados de este análisis y el impacto que tienen en la salud y el medio ambiente. Es como podrán ver, es una regulación amplia, expresamente dirigida a la industria química y con impacto certero sobre el comercio a nivel global de productos químicos y sustancias químicas hacia el mercado de la Unión Europea. ¿Qué hicimos previo a la instrumentación de esta medida en la industria química? Hicimos todo lo que se nos ocurrió. Primero, conformamos un grupo de trabajo a través del Consejo Mundial de Asociaciones Químicas con estrategia clara. Hicimos un análisis amplio de la iniciativa, primero determinando el impacto que tendría o que esta regulación tendría en el comercio y su cumplimiento con respecto a la normatividad internacional, tal como lo expresó César y Moisés, y como lo dijo ya Alina, evaluar la posibilidad de que estos tipos de regulaciones se expanda a lo largo de las diferentes economías y afecte el comercio en la industria química. Acudimos a la Organización Mundial del Comercio para mostrar pues los efectos que esto tendría y comprobar si cumplía con el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. Acudimos también al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, a través del diálogo químico, en donde sumamos a otras economías como Japón, como Australia, Nueva Zelanda, Malasia, etcétera, a este esfuerzo. Y con esto influimos parcialmente en las aprobaciones que se dieron en el marco de la Unión Europea sobre REACH. Finalmente, ¿qué aprendimos de esta regulación? Aprendimos, primero, que nuestra contraparte en la Unión Europea no necesariamente acompañaría un proceso global para evaluar la instrumentación de esta medida. Normalmente nos acompañan muchas iniciativas, pero en esta de regulación no. También aprendimos que a la Unión Europea le cuesta mucho trabajo dar una respuesta clara y puntual y oportuna a los organismos internacionales o incluso tomar realmente en consideración sus argumentaciones. Pero sobre todo,
pues aprendimos que este proceso tomó años de negociación, que la toma de decisiones en la Unión Europea es el resultado de un proceso realmente complejo de consultas entre países, industrias, autoridades regulatorias, organismos involucrados como las ONGs que mencionaba ya César Guerra. Que estas iniciativas las debemos atender y enfrentar con toda oportunidad. Si las dejamos pasar, para cuando regresemos a opinar a la Unión Europea, será tarde. Y que se requiere, sin duda, la presencia permanente de las diferentes autoridades y del sector productivo en estas regulaciones. Finalmente, que existe un vínculo en la Unión Europea a través del cual los exportadores puedan ser informados. Necesitamos que alguien en la Unión Europea pueda informar claramente a nuestros exportadores de el efecto, las consultas y el impacto que este tipo de regulaciones puede representar para México. Finalmente, para concluir con respecto al Green Deal. Como ya nos lo han presentado César, Lina y por supuesto Moisés, tenemos un impacto horizontal a lo largo de los diferentes sectores productivos. Es realmente compleja y es mucho más allá de lo que eventualmente nos hayamos enfrentado en el pasado. No se restringe a un sector en lo particular, ahora sí no será solo la industria química, vamos a hacer todos. Entonces tendrá que ser un esfuerzo conjunto y de todo el sector productivo para atender esta iniciativa. Sin duda, debemos continuar con los análisis que han hecho en ANSLI, que han hecho, por supuesto, también César Guerra, Lina en la Unión Europea, incluyendo un conocimiento claro, como ya lo expresó Moisés, de las fortalezas que tenemos en el tratado con la Unión Europea y su modernización. Necesitamos un conocimiento profundo de la operación de la Organización Mundial de Comercio, del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio y cómo podemos intervenir ahí. Y para ello, acercarnos sin duda a la Secretaría de Economía en la Ciudad de México es fundamental, pero necesitamos tener un pie en la Unión Europea que al sector productivo nos pueda coordinar y finalmente poder realizar un esfuerzo como el que se hizo en el TEMEC, para tener un mapa de ruta clara y una identificación de quiénes son nuestros aliados, quiénes son los que nos representan un riesgo y así poder actuar y representar los intereses del sector productivo de México en la Unión Europea. Muchas gracias, que tengan buen día y si hubiera alguna pregunta, quedo a sus órdenes al final. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, por último, nuestro último exponedor, ¿cómo se dice? Roger González, presidente de la Comisión de Energía de la CCE, también con mucha experiencia en tratados, negociaciones, también con experiencia en otro sector muy afectado, porque trabajó muchos años en CEMEX, perdón. Entonces, Roger, por favor. Muchísimas gracias, Jude. Antes que nada, pues agradecerle a Juan Carlos Baker y a todo el equipo de ANSLI la invitación a poder participar. Voy a cambiar yo un poquito la temática, porque yo no tengo expertise en el tema regulatorio de tratados, pero sí les quiero yo platicar un poco de cómo vamos en los temas de proyectos de infraestructuras de energía en México y tal vez presentarles un breve resumen de 2 o 3 filminas, lo que hemos presentado como sector privado. Esto es un ejercicio que empezamos en septiembre del 2019, por una primera petición del secretario de Hacienda que ya veía preocupaciones por el tema del alentamiento en el movimiento de la economía. Y ya se esperaba que algunos proyectos estaban detenidos por temas de permisos, ¿no? Que cada vez se ha vuelto un poco más crítico. Entonces, en esas fechas empezamos a trabajar con Hacienda en una lista, luego en enero se convirtió ya en crear una base de datos, porque más que una lista de decir este sí y este no, es una base de datos cuyo objetivo es recolectar todos los proyectos de infraestructura del sector privado. Si quieren, le podemos mover a las siguientes filminas. Este es el último dato que tenemos a principios de octubre, hace unos 4 o 5 días. 334 proyectos que pueden significar más de $100,000 millones de inversión.
y estimamos más de 150,000 empleos directos e indirectos que pueden impactar al país. Estos proyectos son muy relevantes dentro del contexto de esta conversación por dos cosas. Uno, la gran mayoría de los proyectos de electricidad van a contribuir a incrementar la disponibilidad de energía renovable para las compañías mexicanas, que es, como hemos venido hablando, un requisito cada vez más importante para toda la manufactura que se necesita tener en el país. Las empresas y los países, como en el caso de Europa, van a demandar o castigar a aquellos productos que no tienen consumo de energías limpias. Lo van a hacer, como ya lo mencionaban Guillermo y Moisés y César, a través de la penalización de la huella del carbono del producto final. Entonces, esta es una pieza clave. Normalmente la electricidad y los combustibles son un componente importantísimo de esa huella de carbono. El segundo tema aquí es el tema del gas, un gran sustituto de combustibles mucho más sucios, como el combustóleo, como las gasolinas en la parte de movilidad y también en la parte eléctrica, que pueden generar ayudar a estabilizar el sistema ante la intermitencia de algunos de los renovables. Finalmente, la pieza clave y oportunidad para México, no solo creo yo bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino el tratado con Europa, es de hacer nearshoring y reshoring, en este caso, de manufactura de Asia hacia México. El otro día conversábamos y yo dije, bueno, nuestra competencia no son el costo de la electricidad en Europa o en Estados Unidos o Canadá, es el costo de la electricidad y los combustibles en el sur de Asia. Y en promedio el costo de México, de una pyme o de una empresa mediana, es 30% más alto que el promedio de los países más importantes en manufactura. ¿Qué consideramos ahí? China, India, Vietnam y Tailandia, si no mal recuerdo. Entonces, tenemos una gran oportunidad para generar más empleo, para hacer reshoring de manufactura. Sí podemos, entre otras cosas, ofrecer un costo competitivo de electricidad. En el caso del diésel, que fue el otro elemento que comparamos, el costo estaba en México entre 10 y 11%, si no mal recuerdo, más caro que en estos países de Asia. Entonces, una oportunidad importantísima que tenemos para proveerle a la industria mexicana costos más bajos, con huella de carbono muy más baja, y poder accesar de una manera más agresiva, más amplia, mercados como el europeo. La siguiente, Juan Carlos, si me ayudas. Dentro de esos 334 proyectos, dijimos, ¿cuántos están listos para impactar la economía, generar empleos en un periodo menor a 12 meses? Y encontramos que 248 proyectos, o sea, la gran mayoría, con 77,000 millones de dólares en inversión, muchos de ellos ya en ejecución, 52%. ¿Qué me refiero con ejecución? Empezaron a construir un parque eólico, un parque solar, disminuyeron el avance, la velocidad a la que avanzaban porque tienen atorado algún permiso secundario. Otros empezaron a invertir en la tierra, en los diseños, y están esperando algún permiso para poner el bulldozer, como diría yo, ¿no? En el proyecto. Entonces, es una cantidad importantísima de inversión, de proyectos, que hoy en día la economía lo necesita. Y una de las grandes ventajas es que no necesitamos aquí, yo creo que es algo que tenemos que ayudarle al gobierno a verlo, es este pacto verde que hizo Europa para promover la economía, reducir la huella de carbono y fomentar las energías limpias.
En México no urge en este momento si logramos impulsar o desatorar toda esta cantidad de proyectos que en muy buena parte sería un paralelo en México al Pacto Verde que hoy vemos en Europa, ¿no? Creo que hay una filmina más y creo que habla específicamente de la estadística de cuándo empezaron algunos de estos proyectos que están en ejecución. 128 proyectos, es lo que comentábamos, ya arrancaron. O sea, arrancaron en el 17, 18, 19, 20, no se han terminado. Algunos están listos, no pueden entregar energía o no pueden empezar a operar porque les falta algún permiso, algún tema puntual, ¿no? Pero no son proyectos, no son visionarios, no es que no sean visionarios, no son proyectos pendientes de un proceso largo para impactar la economía y el empleo en el país. Están listos, han arrancado, está en nuestras manos, en manos del gobierno, acelerar el impacto de estos proyectos. Es una inversión muy importante. Entonces yo creo que, yo como lo veo, es un paralelo a este esfuerzo, un paralelo al Green Deal de Europa, sin tanta intervención del gobierno, con un impacto muy similar a lo que estamos viendo en Europa. Va a abrir muchos mercados, va a proteger a las empresas mexicanas de perder o ver sus productos castigados por un impuesto del carbono en sus productos finales. Y creo que es tiempo de hacer y movernos rápidamente en impulsar estos proyectos, impulsar los proyectos renovables. Hay una gran discusión técnica que no tiene mucho sentido, creo que ustedes lo conocen. Hay una gran cantidad de países europeos con un porcentaje de energías limpias y energías renovables mucho más altos que México, pero hay muchos países pequeños, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, que tienen hasta el doble del porcentaje que tiene hoy México en energías renovables. Y nosotros tenemos una Comisión Federal de Electricidad con un excelente cuerpo técnico, con una excelente mano de obra. Yo creo que el tema de empujar las energías limpias, de empujar las energías renovables, darles una ventaja y proteger a las empresas mexicanas en el mundo moderno, está en manos del gobierno y es un tema de voluntad. No es un tema técnico. Y eso que lo tenemos muy, muy claro. Yo creo que hasta aquí mi presentación y mi conversación. Muchas gracias nuevamente y si hay algunas preguntas o algo que queramos platicar, aquí seguimos. Jude, paso contigo. Muchas gracias, Roger. Pues sí, tenemos una primera pregunta para César. Y es así. Ante la implementación del Green Deal, ¿de qué manera están adaptando sus procesos productivos las empresas petroleras de Europa para contribuir a los fines de este acuerdo? Y luego, por otro lado, el Green Deal podría representar una desventaja para las empresas petroleras europeas frente a sus contrapartes de Estados Unidos o del Medio Oriente, las cuales parecen no estar dispuestos a contribuir a los fines del Acuerdo de París. Entonces, contigo, por favor, César. Gracias, Jude. Las empresas petroleras son globales y han mostrado que se adaptan a las situaciones. En el caso de la directiva energética, el RED II, como lo mencionaba, se adaptaron al uso de biocombustibles. Vino la pandemia, bajaron los precios, negociaron con la Comisión Europea algunos ajustes y permitieron menor uso, por ejemplo, de biocombustibles. El lobby de las multinacionales es muy fuerte. Lo que me ha tocado percibir aquí es que no han salido públicamente a estar en contra
del Green Deal. Son empresas, como dije, que se adaptan, les van poniendo regulaciones, van metiendo freno poco a poco, pero no son visiblemente en contra del Green Deal. Cuando vino el RED II, se adaptaron, como dije, al uso de combustibles. Incluso en el aceite de palma había o hay una prohibición en el caso de Francia para no usarlo, particularmente por una directiva del Parlamento francés, y hay una excepción que lograron una empresa, particularmente francesa, para seguir usando el biocombustible que viene del aceite de palma. Entonces, mi expectativa es que al final del día se van a adaptar. Ya saben que el futuro pasó de los combustibles fósiles hacia otro tipo de tecnologías como el biocombustible, como el biodiesel. Sin embargo, esto va a seguir moviéndose hacia otro tipo de tecnologías, y yo creo que están tomando ya acciones para adaptarse a las nuevas tecnologías y tener estaciones de servicio que den precisamente servicio a los autos eléctricos u otro tipo de tecnologías, porque saben que va para allá. Está también en uno de los pilares del Pacto Verde, tiene que ver con el ahorro de energía, la eficiencia de energía también en los edificios. Eso no lo comenté en mi presentación, pero es uno de los pilares sobre cómo ahorrar energía, cómo reconstruir las casas y los edificios para que haya menor consumo de energía, y las empresas de todo tipo van a dar seguimiento a esto para adaptarse, porque la demanda de la sociedad civil es precisamente tener un mejor planeta, y contra eso no pueden luchar. Pues efectivamente hay otras empresas fuera de Europa que funcionan de manera distinta porque no necesariamente operan en el mercado europeo. Pero el mercado europeo es probado que deja mucho dinero, es decir, es rentable hacer los ajustes que se requieren para seguir vendiendo en Europa. Pues sí. Yo tengo una pregunta, porque quería un poco poner los puntos en los íes. O sea, ¿cuánto? O sea, hemos hablado, yo creo que todo el mundo ha hablado de los impactos que esto va a tener. Creo que, Guillermo, tú fuiste como el más duro en este sentido, ¿no? Para tu sector. Pero hemos hecho el cálculo de cuánto esto podría costar a un productor de cualquier cosa, no necesariamente solamente en cemento, acero o productos químicos, porque me queda muy claro que eso va a tener un impacto pues horizontal. No sé si Guillermo te podría preguntar si han hecho algunos cálculos de qué tan costoso vaya a ser este medio. Mira, en realidad los análisis no están completos porque aún no está determinado con claridad los efectos que tendría la iniciativa, es decir, cómo finalmente quedará la regulación. Entonces, estos impactos estarían por determinarse. Sin embargo, solamente en la industria química las exportaciones hacia la Unión Europea representan algo así como 2.500 millones de dólares al año, únicamente en químicos y petroquímicos. La imposición de aranceles a las exportaciones de la Unión Europea tendría un efecto significativo en la pérdida de los mercados de México hacia estos países. A esta iniciativa hay que sumar los esfuerzos que haga la Unión Europea para imponer aranceles en otros productos. Por ejemplo, la industria de las resinas, que eventualmente termina en manufacturas plásticas, pero también en el sector agroalimentario, en donde, como ya veíamos en la presentación, se podría restringir el uso de pesticidas, herbicidas, inhibidores del crecimiento de las plantas, por supuesto fertilizantes, y cuál sería el impacto sobre el sector agropecuario mexicano está por definirse. Entonces,
a lo que el análisis debe esperar todavía hasta poder ver cómo avanza la regulación, pero el impacto del comercio de México hacia la Unión Europea sin duda puede ser muy relevante y, como lo decía yo hace unos momentos, no solamente restringido a un sector en lo particular, sino que aquí nos podemos ver en un espejo todo el sector productivo en México, en este caso, pero por supuesto a nivel global. Entonces, son medidas realmente restrictivas que pudieran tener un impacto muy importante en el flujo comercial con la Unión Europea. El segundo elemento es las desviaciones al comercio que se pueden generar con respecto a esta iniciativa. Es decir, todos aquellos productos agropecuarios que se produzcan en un tercer país, como por ejemplo Estados Unidos, y que no puedan acceder a la Unión Europea o que enfrenten un arancel en la Unión Europea como consecuencia de esta medida, podrían optar como un tercer mercado el mexicano. Entonces, digamos, como lo vemos nosotros, es una medida de distorsión al comercio que puede tener efectos negativos significativos a lo largo de todo el sector productivo y en muchas regiones del mundo. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Aquí tengo otra pregunta de Cintia Luna, de Inteligencia en Iberdrola, que pregunta, ¿estos proyectos de energía en México están totalmente impactados por los cambios regulatorios y las limitaciones del gobierno federal? La perspectiva del sector no es favorecedora y se prevé que incluso una reforma que haya inclusive una reforma constitucional. Ello, más allá de ir en contra de la lógica verde global, expone un panorama adverso. ¿Cómo se factoriza este entorno del gobierno en lo presentado sobre energía limpia en México? Esto para ti, Roger, por favor. Gracias, Jude. Definitivamente el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por crear muchísima incertidumbre en el sector energético en México. Es algo muy desafortunado. No veo yo en este momento la voluntad del gobierno para hacer una reforma constitucional. Es más, creo que no tienen la capacidad en temas de votos en ambos congresos y en los congresos de los estados. Es algo que pudiera ser viable, entiendo, no soy un experto en temas políticos, pero mi entendimiento es algo que pudiera ser viable después de las elecciones del 2021, si el partido del presidente logra con alianzas obtener mayoría en los estados y en el Congreso, Senados y diputados. Sin embargo, ese no es el principal problema, porque yo me atrevería a decir que un 80% de la reforma energética está basada en reglamentos, regulaciones, que no requieren un cambio constitucional, y lo hemos estado viendo y viviendo en el último año, especialmente en los últimos meses, ¿no? Es una lástima que hayan querido aprovechar la pandemia como una excusa para hacer cambios que afectan al sector de energía, específicamente al sector de energías renovables. Yo no veo un cambio constitucional, sí se está afectando, sí se está deteniendo muchísima inversión y eso no ayuda al país. La esperanza es lo último que se pierde, creo yo, y hay que seguir trabajando para tratar de convencer al gobierno, no nos queda de otra, que no es el camino correcto para México. Estar bloqueando la inversión del sector privado, que es complementaria con CFE y Pemex, y va a beneficiar al país, a los consumidores, a la industria exportadora, y se está convirtiendo en un requisito internacional. De alguna manera, estos impuestos a la huella de carbono son un requisito indirecto a fomentar las energías renovables si quieres participar en el conjunto mundial de comercio. Muchas gracias, Roger. Tengo dos otras preguntas para otros, pero un punto que quería retomar aquí. El gobierno se justifica en su política energética diciendo que hay energías limpias, que las tiene la CFE, que se llaman hidroeléctricas. Estos, o sea, ¿cómo ves un fomento del uso de las hidroeléctricas en vez de renovables en el marco del Pacto Verde?
Bueno, yo creo que las hidroeléctricas es una buena estrategia, es una buena propuesta. El presidente siempre ha dicho hay 60 hidroeléctricas que hay que invertir, modernizar sus bombas, sus equipos de bombeo, optimizar el afilo de agua, como se llama, la obtención y generación de energía eléctrica. Creo que es una buena iniciativa. El error está en pensar que es la solución para México. Recordemos para empezar que el agua tiene un orden. El uso del agua primero es de uso humano, segundo de uso agricultura y tercero para generación eléctrica. Entonces, hemos tenido un año bueno, un par de años buenos en la cuenca del sureste de México, sur-sureste de México, en temas de agua, pero en cualquier momento podemos entrar en un periodo de sequías, ¿no? El medio ambiente es tan inestable o más inestabilidad la capacidad de agua que podemos tener para un cierto número de años y ya lo hemos experimentado en el pasado. Yo creo que sí vale la pena hacer la inversión en hidroeléctricas, aprovechar lo que ya está, mejorarlo. Lo que no está correcto es pensar que es la solución para reducir los costos y satisfacer las necesidades de energía limpias de México. Pues muchas gracias. Tengo una pregunta aquí para Moisés. Ahora que el TLC modernizado con la Unión Europea se abre más a las exportaciones agroalimentarias, ¿cuáles serán los productos agroalimentarios mexicanos que tendrán mayores problemas de acceso al mercado europeo? Bueno, evidentemente de que el TLQM modernizado da oportunidad a todos estos productos que actualmente están excluidos de las preferencias arancelarias del tratado con la Unión Europea y las disposiciones que se tienen en este nuevo tratado modernizado van a favorecer la exportación, por ejemplo, de jugos, especialmente el jugo de naranja. También vamos a poder exportar a cierto monto en carne de res a la Unión Europea y también tenemos la oportunidad de poder exportar algunos cítricos que también ahorita están excluidos del tratado. A ver, muchísimas gracias. Tengo aquí otra pregunta, a ver si Lina nos la podrías contestar. ¿Qué impacto tendrá el COVID en este acuerdo? Es claro que se realizó antes de esta nueva realidad, ya que hablan de quitar subsidios en combustibles en industrias como las aerolíneas, lo cual podría ser un golpe muy fuerte bajo esas circunstancias. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto del COVID en el Pacto Verde? Pues no solo sobre el Pacto Verde, sobre todo lo que está pasando ahora en Bruselas, el capital de Europa, donde hay miles de regulaciones que están estudiando como al Pacto Verde o a las medicinas, al Farm to Fork, Farm to Fork. Hay miles de proyectos que están pensando, pero hay un retraso. Es evidentemente este año fue un año un poco todavía muy complicada a nivel de comunicación, de tener reuniones y estamos un poco más lentos que antes, pero nada a nivel de contenido u a nivel de la intención, tanto serio en la Comisión Europea, lo van a hacer el pacto, lo van a tener las regulaciones al tiempo, pero con un poco más un poco de más tiempo, pero no hemos visto el cambio de todo de ellos aquí. Uh-huh.
Perdón, estaba en mute. Sí, eso va, pero el COVID lo hace más lento. Yo tengo una pregunta, por favor, para César. ¿Qué impacto va a tener este acuerdo verde en la industria automotriz mexicana, que es también una industria pues, muy fuerte? Porque tengo entendido de lo que he escuchado, entonces no nada más es o sea, cómo se produce el acero, sino pues los inputs en toda la cadena de energía que se usa para producir cada componente. Entonces, un producto terminado como un coche podría estar muy expuesto. No sé, a ver si nos puedes explicar un poquito, César. Sí, yo veo dos impactos. Por el lado de la economía circular, los automóviles van a tener, me parece, una nueva composición en cuanto a la durabilidad. Va a tener un nuevo formato. Se espera que tenga un ciclo de vida predeterminado el auto y que las piezas que son reusables sean fáciles de recuperar. Es decir, lo que tiene que ver con aluminio, acero, quizás si son eléctricas, pues las baterías de litio, todo debería ser más fácil, estar conformado la producción del coche de manera más fácil para recuperar las piezas que se van a reusar en la producción de un nuevo coche. El segundo elemento que habría que considerar es, y como dije, está en discusión, es lo de la huella de carbono. Todavía están discutiendo si es al producto final lo que van a cargar la huella de carbono y si el producto final es el acero o el cemento, o si es a un producto como el automóvil, donde tiene partes como el acero, como el aluminio, que tiene huella de carbono. Entonces, el producto final no está el automóvil identificado como que tiene una huella de carbono por la producción del coche, sino por los componentes. Entonces, están evaluando si la cadena de producción se van a ir parte por parte para establecer si hay un impuesto al carbono para un producto final como los autos. La ventaja que tiene la industria automotriz, que es el principal exportador a la Unión Europea, es que está muy ligado a las empresas europeas. Es decir, hay mucha inversión europea en México. Las empresas que están operando en México, que exportan a Europa, son empresas que están en Europa y que pueden influir y que van a saber de primera mano cómo son las regulaciones y eventualmente México adaptará su situación para seguir exportando al mercado europeo, porque como dije, es el propio interés de las empresas europeas que van a defender sus intereses, me parece, en esta etapa de consultas y de exploración de medidas, ¿no? Muy bien. Pues mira, ya llegamos casi a las 10:30, ya hemos abusado mucho del tiempo de todo el mundo, pero fue una discusión súper interesante. Yo he aprendido un montón y me parece muy claro que este es un tema que hay poco tiempo para que toda la industria en México se prepare y que va a ser muy costoso. Entonces, es un tema para seguir. Muchísimas gracias a ANSLI Consultores por haber organizado esta plática tan interesante, a todos los ponentes y a todos los que asistieron. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.